en la otra parte de hora central. Aquí estamos en hora del medio. Bueno, aprovechamos el tiempo, ya hemos adorado al Señor, hemos cantado y vamos a empatarnos un poquito con la clase pasada. Y vamos a irnos a la imagen, no la vamos a buscar, pero ustedes la pueden encontrar si tienen, les doy para que busquen ahí en, en sus Biblias, es la historia de Moisés. Quiero citar algo interesante de Moisés. Moisés escribió acerca de el Génesis y los otros libros, que son 4 libros más, haciendo un total de 5 libros que se llama el Pentateuco, con 5 pintas de 5. Y lo interesante de que Moisés puso ahí cosas muy tremendas que han pasado tantos años y la ciencia viene ahora a confirmar una serie de cosas que están escritas ahí. La semana pasada vimos el tiempo aplicado a nosotros y aplicado todo lo que es la creación. La creación no es nada más que un paréntesis, esto es un vacío que Dios creó, hizo, estableció, para entonces poder revelarse y llenar ese vacío. Por tanto, aparece en la escritura lo que es nosotros, estando en este paréntesis, tenemos tanto la vida personal nuestra como la vida de la tierra y de lo que es el mundo físico. Tenemos un tiempo, el tiempo local de nosotros en la tierra, pues podemos solamente conocerlo hacia atrás, cuando no existíamos, a través de los restos de los dinosaurios, de los animales que existieron antes, o a través de seguir por matemática lo que es la trayectoria de los astros. Por tanto, nosotros contamos con el tiempo nuestro. El tiempo nuestro tiene un presente continuo, un pasado y un futuro. Y vemos cosas interesantes que como los niños no tienen un pasado, pues les cuesta mucho trabajo medir el presente. No lo miden. Y simplemente pues se le hace muy largo. Y yo creo que todos ustedes pueden recordarse cuando eran pequeños, de Navidad a Navidad, por así decirlo, de Reyes Magos, sí, era bastante, parecía muy largo el tiempo. Mas, sin embargo, ahora, muchos de ustedes, pues, me parece que, como dice una hermana que anda acá, que no vino esta noche, pero no ha quitado el arbolito, porque dice, porque es tan rápido, que ya cuando lo empieza a quitar, ya viene ya otra vez para evitar ese problema, lo tiene puesto el árbol de Navidad. Y nosotros sí, porque tenemos una medida, podemos entonces nosotros medir linealmente el futuro. Y ahí tenemos bastante cosas que podemos meditar en eso. Pero si nosotros conocemos la eternidad pasada, pues entonces podemos tener una conciencia del no tiempo, o el tiempo eterno en el futuro. Pero es difícil que podamos nosotros hacer eso porque no podemos conocer la eternidad pasada si no podemos participar de el que puede llenar el vacío que aún está en nosotros. El apóstol Pablo, en capítulo 8 del libro de Romanos, dice que este vacío se tiene que llenar y que lo que es, como dice ahí el capítulo 8, después lo buscamos si hay tiempo, dice que nosotros no podemos eh, llenar ese vacío con cualquier cosa, sino que está hecho para que nosotros podamos llenarlo con Dios. O sea que lo que necesitamos es precisamente ver, participar de, de aquel el único que puede llenar esto, para que entonces podamos ser completamente libres, porque dice que nuestra naturaleza está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. La naturaleza nuestra y lo que nos envuelve alrededor nuestro, lo que es el mundo físico, el mundo del paréntesis,
Simplemente hay un plan que tiene Dios y eso es revelarse a través del Hijo. Y así que el Hijo tiene que llenarlo todo y nosotros pues estamos indagando en qué tiempo es que esto va a ocurrir o ocurrió. En los antiguos indagaron que para qué tiempo sería esta gracia, para qué generación iba a caer y descubrieron que no era para ellos, sino para una generación futura. Y nosotros tenemos entonces, para poder confirmar que esto es cierto y todo, lo único que tenemos nosotros es 3 fuentes para esto. Uno es la Escritura, con los escritos precisamente de Moisés en adelante, lo que es los profetas, la ley, o simplemente desde Génesis y Apocalipsis. La Escritura por esa parte. Por otra parte tenemos entonces lo que es la naturaleza, lo que es lo creado, las cosas que vemos, las cosas que están alrededor nuestro, y tenemos entonces lo que es nuestra propia vida. Y todas estas 3 cosas van a reunir una experiencia. ¿Ve? En la Iglesia Católica, por ejemplo, la Biblia no tiene la connotación tan importante que tiene en la Iglesia Evangélica, porque ellos lo toman como la Escritura, la cual ellos tienen conciencia de que ellos han acotejado versículos, se han añadido, no porque quieren añadirle algún error a la Biblia, sino para hacerla más explicativa. Y hay una serie de versículos y una serie de traducciones, desde la Vulgata hasta, y por eso no tiene eso, pero para muchos evangélicos es un libro sagrado, un libro que lo abren sí, y lo es, pero sin el Espíritu Santo es un libro como cualquier otro libro. Entonces lo abren así en la casa para que se santifiquen los lugares. Yo he visto, inclusive estábamos un día orando y un hermano tuvo una Biblia y estábamos orando por un joven y se la puso en la espalda ahí para que le saliera el Espíritu. Entonces yo le dije, no, nosotros no usamos eso, no tiene sentido. ¿Ves? Entonces, es muy distinto al tener estas 3 cosas, y ellos tener como una base muy tremenda de un desarrollo de casi 2000 años de cristianismo católico, pues bueno, pues han podido participar de estas cosas porque tienen también 2 tipos de la congregación, que es el pueblo, y tienen lo que es el centro, que es lo que le llama el clero, lo que es la organización central. Así que el cuerpo de Cristo se compone en cuanto a ellos de mucha gente, ¿ve? Que entonces van a buscar los sacramentos y una serie de cosas que le ofrece la iglesia, y le ofrece también un sinnúmero de dioses, o sea, que están todos unidos al jefe principal, que es Jesucristo, y todos los demás, los santos, y etcétera, etcétera. ¿Ve? Pero bueno, eso ustedes lo saben todos, solamente lo estoy diciendo para que podamos entender que nuestra situación o posición en cuanto a la revelación de Jesucristo tiene que ir un poquito más allá de todo. Entonces siempre todo está encerrado, es la iglesia donde más quiero terminar con esto en cuanto a ellos, que tienen más tipos y símbolos, y esa es la iglesia católica, todos son símbolos. Y pasa que el símbolo trabaja al espíritu del hombre, pero no le da entendimiento. Así que el símbolo de la Virgen, de una serie de cosas que sería muy largo la explicación para poder entonces entrar en lo que queremos. Y nosotros pues en este día lo estamos aprendiendo lo que el Espíritu de Dios nos está enseñando debido al tiempo que estamos viviendo. Por el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de restauración de todas las cosas. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos por la Escritura, por los profetas, lo sabemos por el Espíritu de Dios, que sobre la Escritura da una luz y da entendimiento de los tiempos y las razones, y también porque gracias a que el Evangelio llegó también a los judíos, entonces los mesiánicos han aportado una tremenda ayuda
en cuanto vino el movimiento carismático de los últimos tiempos neopentecostal, pues ha aportado mucho porque nosotros no sabíamos nada acerca de las fiestas judías, ni sabíamos mucho acerca de muchas cosas. Y ellos pues en el celo de la escritura están cumpliendo con su trabajo, el trabajo que Dios le ha dado de enriquecer o de ayudar a aquellas personas como tú y como yo que estamos interesados en, en ir adelante, en que Dios nos use, que Dios nos trabaje en nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, ellos nos han enseñado estas cosas y podemos nosotros con confianza, en cuanto a explicaciones de la escritura y demás, podemos ir con confianza que ellos están, no, Dios los ha usado y los sigue usando y nosotros pues estamos haciendo nuestra parte. Nuestro trabajo es precisamente poder comunicar a otros lo que Dios está haciendo. Pasando un poquito más adelante como un paréntesis, decimos que cuando el Señor Jesucristo vino, pues no todos en Israel estaban apercibidos de ello. Mas sin embargo se cumplió. O sea que el Señor vino a Israel como si fuera un incógnito, no se conoció nada más que allí en Jordán y después y los discípulos que se hicieron. Y ya cuando la fama de él, a mí siempre me llamaba la atención que cuando vinieron los griegos a buscarle, y entonces él dijo que no los quiso recibir. Jesús no recibió a ningún extranjero. Y si no, entonces dijo que ya su tiempo era contado. Y vemos que es así como pasó en Israel. Muchos de los discípulos, como por ejemplo, rápidamente te digo, Camino en Maús, pues todos sabemos aquel episodio de Camino en Maús, cómo ellos mismos, que eran discípulos de Jesucristo, como ellos no podían entender todas las cosas. Dicen, ¿cómo es posible? Vino el Mesías y murió y bueno, y toda esa serie de cosas. Y estaba hablando el mismo Jesús con ellos. Pero después entonces ellos dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras, cuando nosotros se nos abría, como cuando Él le estaba requiriendo, cuando Él le mostró por la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Digo, Apocalipsis no existía, de Génesis hasta ese momento. O sea, la escritura que tenían era el Antiguo Testamento. Y Él le fue dando todo al Antiguo Testamento hasta que por fin, eh, pues entonces ellos participaron y cuando Él partió el pan, vieron sus manos y fue revelado y cuando se reveló pues se perdió de su vista. Entonces ellos inmediatamente regresaron para decirles lo que habían experimentado. La apertura de los ojos, la apertura del entendimiento, y después Jesús le abrió las escrituras para que pudieran poner en orden las cosas. O sea, lo que ha hecho el Espíritu de Dios con nosotros es ayudarnos para poner en orden, como dijo Lucas cuando hizo el libro de los Hechos, cuando escribió. Él quería poner las cosas en orden para que entonces otras personas pudieran leerlo, pudieran tener el dato que Lucas le estaba dando. Y nosotros estamos en la misma situación. Estamos tratando de pasar aquello que el Espíritu nos está dando y aquello que le ha dado a los judíos, por ejemplo, en cuanto a la escritura, en cuanto a las leyes, las fiestas judías, y le ha dado a muchas personas. Hay muchos datos, hay mucha gente que no saben, pero hay mucha gente que sí le está llegando lo que es la luz sobre las escrituras de una forma que están la gente respondiendo al amor de Dios y a su llamado. Bien, entonces estando en Moisés, la vez pasada vimos como Moisés fue una persona que en su espíritu él conoció las cosas por su familia, conoció las cosas, las promesas que tenía de lo que Dios quería con ese pueblo. Entonces, por supuesto que todos los judíos que estaban allá, pues hablaban de Abraham, de Isaac, de Jacob, y hasta porque ellos estaban ahí, que Dios los había mandado a Egipto, etcétera, etcétera. Pero mientras a Moisés estaba funcionando en lo que es la información externa y todas las cosas externas y todo
lo que tuvo que aprender ahí con, con- con la gente de Faraón y toda la ciencia que aprendió y todas las cosas espirituales y no espirituales que conoció, pues entonces pues él simplemente pues cometió un día el error, bueno, se mató a aquel hombre, etcétera, etcétera, y todo terminó en la historia que todos ustedes conocen y nosotros también, que él tuvo que huir. Y entonces cuando él huye, después pasan muchos años y un día pues ocurre algo que nunca había ocurrido. Y él se acercó a la zarza que ardía, y cuando se acercó a esa zarza pues comenzó todo a cambiar. O sea que todo alrededor de él comenzó a ser glorioso y él empezó a vivir aquello. Por supuesto que vimos la vez pasada, o la clase pasada, que Moisés era una persona que fue escogida. Desde que nació, fue cuidado. ¿Ve? Y nosotros sabemos que hay personas que han nacido en esta generación que Dios la destinó para que nacieran en esta generación, para poder entonces trabajar con ellas y también entonces que sean de bendición a todos los demás. Así que sentirse que uno es bendición, ¿no? Nosotros no tenemos que estar seguros, o sea, no tenemos que conocer así, oh, yo soy un escogido, no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es cómo se revela Dios. Y cuando Dios se revela a sus escogidos, a sus hijos, y hay bastantes escrituras que lo dicen, que fuimos llamados. ¿Quiénes son los llamados? Bueno, es el testimonio del Espíritu en cada uno. Pero la que va a determinar, por eso es importante que escuchen bien, si tú te vas a encontrar que tú eres parte de lo que tú ves, que tú ves como Moisés, tú puedes ver algo más que, que árboles y casas y gente y carretera y carros o templos o casa. Tú puedes ver la gloria de Dios. Y eso fue lo que vio Moisés. Se participó de lo que es el velo. Dejó de tener velo porque Dios quiso que revelarse a él. Él escuchaba, él habló, él tuvo una conversación, pero esa conversación está llena de gloria. Es como que ahora nosotros estemos aquí esta noche y comencemos entonces a ver algo más que doctrina, algo más que Biblia, algo más que el amor que nos une, algo que realmente es un todo, es la gloria de Dios. Y entonces pues eso lo que significa o lo que puede ser interpretado, si es que tú puedes ver así, me faltan palabras para poder explicarlo, es precisamente ese es la gloria sin velo. La gloria de Dios es sin velo ninguna. Mientras nosotros participamos de lo que es el periodo de la iglesia, el desierto, lo que es lo que es la escritura, lo que es la doctrina, todo lo que es todo lo que es del lugar del velo hacia afuera, todo lo que es dogma, todo lo que es explicaciones, todas esas cosas no tienen necesariamente que nos dan una idea de la gloria de Dios, pero no es lo mismo que participar de esa gloria. No es lo mismo entrar en un templo donde hay silencio o escuchar o recordarnos, como dice, como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Y sí, hay un sonido místico ahí, hay un sentimiento místico, o sea, espiritual en esto. Pero yo estoy hablando de algo más, algo que no tiene que ver con templo, que no tiene que ver con lugar de los atrios, no tiene que ver con lugar santo. Es lo que dice en Apocalipsis, es el altar, es el corazón. Y cuando el velo se comienza o se rasga, comenzamos a participar de la gloria de Dios, pues entonces nosotros vemos las cosas diferentes. Ya no necesitamos entonces de doctrina, no necesitamos de nada.
Pero mientras tanto, nosotros tenemos estas tres fuentes. Tenemos nosotros lo que es la capacidad de toda la naturaleza de poder participar de todo lo que es Dios, de todas las cosas que Dios hizo. Tenemos la Biblia, gracias a Dios, de Lutero para acá. ¿Ve? Tenemos las escrituras, que en ellas nos parece que tienen pero ellas dan testimonio de Jesús. Pero Jesús bien claro enseñó que hay una diferencia entre la escritura y la persona de Él. Si somos parte de ese cuerpo y nosotros en este día funcionamos o debemos funcionar como hijos de Dios, entonces tenemos que estar seguros y tenemos que estar apercibidos de que estamos participando de algo que es más excelente. Ya comenzamos con el apóstol Pablo por el camino más excelente de 1 Corintios 13. Dice, más yo muestro un camino más excelente. Y hemos probado, y hemos visto que sí, a nosotros amamos el amor. Porque si tú tienes que amar todas las cosas, amas lo que es lo que es la humanidad, amas las cosas que Dios hizo, amas la naturaleza. Ahora que tanto énfasis en el asunto de naturaleza, y sí, amamos toda la creación, pero es que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y no hay manifestación de los hijos de Dios, ¿ve? Mientras haya doctrinas levantadas, mientras haya lo que nosotros llamamos organización, iglesia, etcétera, etcétera. No es que Dios quiere quitar eso, sino que quiere que esa parte, ¿ve? De ahí extraer o sacar a sus hijos, que son los encargados de participar de un sacerdocio que no tiene velo, que es sin padre, sin madre, sin genealogía, que es el sacerdocio de Melquisedec. No tiene nada que ver con los 5 ministerios, no tiene nada que ver con los obispos, no tiene nada que ver con el Papa, no tiene nada que ver con los apóstoles. ¿Me entiendes? Si hay gente que está entretenido con eso, pues estarán perdiendo el tiempo, porque realmente no tenemos apenas poco tiempo para dedicarnos a lo más excelente, al camino más excelente, que es el amor. ¿Ve? ¿Cuántos y cuántos cristianos en este día, pues simplemente con las dificultades que tenemos sociales y todo, están rechazando cristianos, están rechazando a personas que pasan el borde, esos niños están pasando para acá, y entonces serie de cosas. Sabemos que hay de todo ahí, pero simplemente tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Quiere decir que no están capacitados. Son buenos cristianos, hacen buenas cosas, están dentro de la ley y están luchando porque la ley se cumpla, pero no se da cuenta que hay una ley más excelente. Igualmente pasa en la guerra, pasan los conflictos bélicos que tenemos. Entonces, todo conflicto y toda guerra y todo problema, mientras no exista un hijo de Dios que pueda participar de lo más excelente, de esa gloria de Dios, pues nosotros no vamos entonces a poder participar o sea, no podemos entonces aportar lo que Dios quiere. Por eso es importante esto. Ahora, lo único que yo tengo para poder entender esto es en 2 Corintios, hecho por Pablo, ¿no? Nos vamos a 2 Corintios capítulo 3 y nos vamos a ir del 12 al 18. Así que por cuanto tenemos tal esperanza, nos conducimos con mucha mayor confianza, no como Moisés que se colocaba Okay. un velo sobre Ahora, el rostro. dice que Moisés estaba ahí, se colocaba un velo sobre el rostro. ¿Por qué? Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. Pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, durante la lectura del Antiguo Pacto, permanece el mismo velo sobre ellos, y no le es revelado que por el Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo sigue colocado sobre su corazón. Ok, un momentito ahí nada más. ¿Me puedes conseguir el espejito que tengo ahí en el baño, ahí? En la gavetita del centro. Ok, yo sé que he dado hasta esto, pero vamos a verlo ahora desde otro punto de vista un poquito más profundo. Moisés llegó un momento de que ahí estaba hablando con Dios. Ok, no veía rostro ninguno, pero estaba en contacto con una persona. Esa persona le dijo, yo soy. ¿Ve?
Y él tuvo un diálogo gracias, un diálogo con esa persona, con Dios. Y en el diálogo, inclusive, él ve, se reconoce sus debilidades. Y reconociendo sus debilidades y todo, pues Dios le dice algo muy importante. Dice, bueno, yo puedo arreglar esto. Yo te voy a poner a tu hermano que sea el profeta. Y simplemente dice, mi presencia, 2 veces la dice, o 3 veces, mi presencia irá con tu boca. Cuando dice, mi presencia irá con tu boca, todo lo que estaba aquí afuera mirando, toda la gloria que estaba participando, inclusive él estaba participando de esa gloria que solamente se puede ver en el lugar santísimo, que en el antiguo pacto el sumo sacerdote es el único que podía ver cuando Dios quería mostrar, en la Shekinah o Shekinah, ¿no? Shekinah, gloria de Dios. Y que el Señor ha reservado precisamente hasta ahí para este tiempo, el tiempo de restaurar todas las cosas y el tiempo del tercer día. El tiempo del tercer día, el tiempo del tercer milenio, el tiempo de lo que es lo que es lo que es el día del Señor y lo que es la restauración de todas las cosas, todos están de acuerdo con eso. Cuando dejemos un poquitito a Moisés, vamos a participar a otro. Vamos a terminar primero con el espejito que me trajo Leti aquí. Entonces, la gloria del Señor, tú leíste hasta el 16, ¿no? 17. Hasta el 16. Hasta el 16. 17. Dice, porque el Señor mismo es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Ok, entonces no es lo mismo que nosotros digamos, estamos en el Espíritu. Miren, en la mañana estábamos todos en la presencia del Señor. Pero ¿cuántos de los que estábamos en la presencia del Señor pudieron participar de una realidad que es tanto externamente aquí como internamente? Y que por mucho que uno diga, somos uno con Dios y somos perfectos y somos santos y somos justos, hechos perfectos y todo, en la capacidad de muchos, empezando en lo natural por los niños, solamente lo que hay es un entendimiento, una capacidad de lo que ven, de lo que miran. Y sí, hay emoción en la música, en el cántico. Cuando Jesús le dijo a la samaritana, Dios busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Dice, no es aquí, no es allá, no es en el templo, no es en misión y restauración, es donde quiera que esté una persona que Dios tenga como hijo. Es necesario que ese pueblo le adore, es necesario. ¿Por qué? Porque es una capacidad que no está sujeta a lo físico, aunque nosotros somos físicos. Y precisamente ese es donde está el secreto de poder ser lleno de esa gloria. 18. Así que todos nosotros confiadamente contemplamos la gloria del Señor como en un espejo, y somos transformados a esa misma imagen de gloria para gloria como por el Señor, el Espíritu. Ok. En algunas versiones dice ahí que bueno, que nosotros es como cuando nosotros miramos. Muchas veces, por lo que el contexto de ahí de la escritura, pues muchas veces se ha visto el espejo como la escritura. Y sí es cierto que muchas veces el Espíritu de Dios te usa la escritura. Pero en el espejo, en natural, yo soy el que me miro. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, dice ahí. Sí. Ahora vemos. Sí. No. Así que todos nosotros confiadamente contemplamos la gloria del Señor como en un espejo, y somos transformados de esa misma Ok, imagen. yo sé que hay explicaciones, que si el espejo, que si no era de eso, que si era de bronce, y otra serie de cosas. Lo que yo entiendo es una cosa. El estado en que San Pablo le está escribiendo a la gente es un estado donde el día de Dios, el día del Señor, pero ese día tiene una parte que es de noche, una parte oscura. Para todos nosotros no estamos a cara descubierta. A cara descubierta estaba Moisés. Moisés que le dice al Señor, yo estoy acostumbrado a participar de ti, pero yo quiero ver el final, yo quiero ver tu gloria. Y el Señor le dice, no puedes ver mi gloria. Lo que vas a ver es todo el bien y la misericordia mía pasar, esa es mi gloria.
pero le da le da a ese amigo de él, a ese hombre que se rebeló allí en el desierto, en la zarza, le dice, bueno, yo te voy a meter en la peña, y puso su mano allí, en la peña, y metido en la peña es que él vio pasar, le proclamó Jehová, el nombre de Jehová, Jehová fuerte y valiente, etcétera, etcétera, y vio la espalda de. Pero después vemos entonces que Moisés, aunque limitado, tenía una capacidad que nosotros en Cristo podemos tener, y que los discípulos vieron en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración aparecen Moisés y Elías. En el Antiguo Testamento podemos ver personas que anduvieron con Dios en ese espíritu, participando de Dios, participando abiertamente de Dios. O sea, que cuando antes del diluvio participó de Dios, Enoc, dice, anduvo con Dios. ¿De qué forma yo puedo andar con Dios? De la forma que yo pueda, que Dios se ha revelado a mí, que yo he podido ver esa gloria aquí. Y en esa forma, pues, Enoc estuvo con Dios. Noé tuvo una relación, Abraham tuvo una relación también hermosa con Dios, donde participó de cosas así extraordinarias afuera. Léete el capítulo 15 del libro de Génesis, que Moisés escribió. ¿Cómo lo escribió? Porque se lo oyó a los padres y todo. Bueno, digamos que en la tradición todo oral y toda esa serie de cosas, le habían dicho bastantes cosas, pero él tenía una completa seguridad de lo que estaba viendo, lo que estaba participando. Cuando él escribió cosas ahí en Génesis, yo no creo que él podía entender lo que estaba escribiendo. Ahora viene la ciencia y dice, porque vino un Big Bang, y entonces en ese vacío salió la luz. Eso está escrito ahí. Y todas aquellas personas que participaron de ese Dios sin velo, pues tuvieron la oportunidad de ser usados por Dios. Llegamos a Elías, y cuando llegamos a Elías, ve que Elías es una persona completamente diferente cuando tuvo la gran experiencia en la cueva, donde él participó no ve todas las cosas que Dios le mostró en la cueva, fuera y dentro, y le mostró la gloria de él. Y llegó entonces a participar, su espíritu completamente, a estar completamente en participación de esa gloria, sin velo alguno. Cuando va y llama a Eliseo, y Eliseo comienza a ver a ese hombre, él dice, yo quiero lo mismo de ese hombre. Y Eliseo pues recibe una palabra, dice, bueno, es una cosa bien difícil que tú me has pedido, pero tienes que verme ascender. Y por eso fue tanto la prueba que no se quedó en ninguno de los lugares de niveles de profecía, sino que siguió, pasó Jordán, participó y recibió y participó precisamente de esas dos porciones. Dos porciones está hablando del Hijo. Entonces, es lo que queremos nosotros en este día, en nuestro espíritu, participar de ese testimonio doble de la fe y del amor, y participar de nuestro espíritu, participar de la gloria de Dios. Y no es difícil. ¿Por qué? Porque ha escogido el Señor el tiempo del tercer milenio para ello. Y el tiempo del tercer milenio para ello, voy a dar un adelantito para que puedan ustedes animarse, ¿no? El tiempo comienza exactamente como comenzó en el 1999, la fiesta de trompetas que sonó cuando estaban en Israel, los que ya se habían acomodado ahora en Israel y estaban ahí, pues estaban mirando entonces las señales en los cielos, y cuando apareció la luna nueva, entonces en ese mismo momento que sonaron las trompetas, ellos están guiándose por la ley. Acuérdense que el Dios de ellos que ellos conocen es el Dios que no conocieron a Jesús, no lo conocieron, al Mesías. Pero los mesiánicos, por eso se llaman mesiánicos, que conocen a Jesús, entonces ellos están participando de esto y están enseñando a los demás lo que ellos están entendiendo. Nosotros no tenemos nada más que la Escritura. Estoy hablando de nosotros como todo pueblo de Dios. Pero la Escritura sin el Antiguo Testamento, sin lo que es los datos
de lo que es lo que escribió Moisés, lo que escribieron los profetas, etcétera, etcétera, nosotros no tenemos entonces idea. Pero hay una fiesta que se llama trompetas, y esa fiesta no lo tocan antes. Del Monte Moriah no lo tocan antes de ese día. Ese día exactamente tocó el 1999. Al caer la tarde apareció la luna, y esa luna que viene con un filito así, apareció ahí, y nosotros, bueno, con la luz que hay allí no sé si se vería, pero si usted, en tiempos antiguamente, donde no había luces en las calles, usted se pone a mirar y usted podría entonces ver que de arriba de la luna está la mujer con una ramita de una ramita de un nuevo grano en su mano. ¿Ve? Es una en los cielos es una figura, ¿no? Es una imagen. Y después más adelante de esa imagen, entonces está Ariel, que es el león. ¿Ve? Y en esa imagen es exactamente la que vio Daniel, o sea, los seguidores de Daniel, cuando estoy adelantando un poquito para que puedan entender, de los seguidores de Daniel, 500 años antes que naciera Jesús, ellos estaban esperando, siguiendo que pasara esto, y cuando vio que donde las patas de Ariel, del león de Judá, ahí hubo una conjunción y aquello brilló, dicen los mesiánicos, que entonces ellos dijeron, ya nació esta es la señal. Ellos no explican, los mesiánicos no explican por qué ellos seguían la estrella. Puede ser que hay un problema de traducción o de algo ahí, pero dice que la estrella se posó sobre la casa. Yo tampoco entiendo eso, pero de momento yo te digo lo que dicen, lo que tiene que ver con lo que está escrito, y lo que está escrito está ahí. Una mujer, capítulo 12, verso 1, la primera parte del libro de Apocalipsis, dice que vio una señal en los cielos con la luna debajo de sus pies. Entonces lo que ellos miraban, yo no tengo aquí, pero en las clases de seminario vamos a ver toda esa figura bien bonita y vamos a ponerla ahí. No me da tiempo porque no tengo tampoco cómo hacerla, ni tiempo ni cómo hacerla. Pero entonces usted va a ver la luna y va a ver entonces la mujer. Y va a ver la mujer que tiene algo en su mano derecha, en su mano izquierda o derecha, y una estrella en su mano izquierda o derecha. No tengo ahorita la imagen. Dos estrellas. O sea, 2 estrellas sí tiene sobre su cabeza. Sí, pero estoy hablando de la primera parte nada más. Una mujer vestida de sol porque está iluminada, porque están ahí lo que es la revelación de lo que es la mujer. La mujer es el símbolo de Virgo, lo que nosotros conocemos por Virgo, una virgen que está en estado. Y esa virgen tiene una nueva ramita en su mano, que va a un renuevo. Bueno, esto que en el tiempo de Daniel, ellos estaban allí, los que siguieron a Daniel, los que ya Daniel había muerto, y llegaron entonces y vieron, 500 años estuvieron esperando que eso pasara, esa imagen en el cielo. Y cuando la vieron, dijeron, ya nació el Hijo. Y entonces se decidieron a llevar lo que ustedes conocen en la tradición católica como los 3 Reyes Magos, los magos del Oriente, que son las personas que Daniel enseñó acerca del Mesías y demás, etcétera, etcétera. Llegando a nuestro tiempo, en el 1999 vuelve a ocurrir. Y qué casualidad que vuelve a ocurrir. Anunciando al Señor con las trompetas que es el tiempo de restauración de todas las cosas. ¿Y qué dicen las trompetas? Las trompetas dicen que nos preparemos para el gran día, para la extracción completa. Dicen, en el Antiguo Testamento, bajo la ley, es la extracción del pecado. Es un día de recogimiento, de aflicción. Para que entonces, en 10 días siguientes, o sea, esos 10 días, venía ese día y después más adelante, entonces venía la fiesta de la manifestación, que es la fiesta de tabernáculo. Bueno, yo sé que todos ustedes han escuchado la manifestación de los hijos, y la gente piensa que la iglesia se va a manifestar. La iglesia no se va a manifestar. Mientras la iglesia tenga una imagen y funcione
así como estamos nosotros funcionando estoy hablando de toda la iglesia cristiana, limitada simplemente por el tiempo, el espacio y la doctrina y por las cosas que no se ve, ¿me entiendes? Por lo que es físicamente. No importa que haya tabernáculo de David, que seamos más alabadores, que seamos más adoradores, ¿ves? No hay ninguna profecía que dice que la iglesia se va a manifestar. Desaparece después del capítulo 12 y no viene entonces a aparecer hasta el final, donde está como una esposa ataviada para su marido, descendiendo del cielo de Dios. Bueno, no es tiempo ahora de meternos en eso, pero sí podemos nosotros darnos cuenta de que el sacerdocio de Jesucristo, el sacerdocio de Melquisedec, es un sacerdocio que comenzó cuando el Señor Jesucristo llegó allí a Jordán, y entonces llegó y entonces comenzó su ministerio, y el Padre, ¿ve? Como dice Hebreos, dice, fuiste, ningún ángel llamó al Señor para esta posición, sino a ti. Dice, y ese sacerdocio de Melquisedec fue el que trajo toda la victoria para nuestra vida de la justicia de Dios y de todas las cosas, y es exactamente el que va a traer completamente el gran día de que podamos participar de ese reino en toda la tierra. Mientras tanto, nosotros estamos hoy en un día de bastante conflicto en todos los lugares, y todos esos conflictos y todas esas cosas tienen una solución, y esa solución está en que el Señor ponga a funcionar a su pueblo. Y va a poner a funcionar a su pueblo en virtud de aquellos que realmente pueden funcionar, o pueden trabajar, o pueden participar de esta gloria, que es la misma que vio Moisés y la misma que otros participaron. Vamos al monte de la transfiguración. Y en el monte de la transfiguración entonces Moisés puede ver el rostro del Señor. Está Moisés viendo el rostro del Señor porque Moisés funcionó. Está Elías viendo al Señor Jesucristo y hablando de su partida. Está el monte de la transfiguración, es el monte de la gloria del Señor, en la expresión completa de todo lo que es ese hombre nuevo, ese hombre que realmente vino y trabajó en su ministerio para poner entonces a funcionar lo que es la sangre nueva de Cristo, la nueva sangre del nuevo hombre, que al resucitar Él nos dio la oportunidad, Señor, de vivirlo. Y en el orden de Dios, después de todos los días, al tercer día, es que estamos nosotros participando de esto. Ok, todavía entonces estamos en 18, ¿verdad? Bien, ahora para poder entender bien lo del 18, ese... otra versión. Perdón. En esta versión de... Era que el 3 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Está bien. Ahora, la vez pasada cuando yo le di lo que es la imagen, lo que es la... ¿ves? Yo cuando me miro en el espejo, yo miro mi imagen. Pero la imagen del espejo, ¿te mira o no te mira? Dígame una cosa. A ver, si tú crees que te mira, yo te lo paso. No te miro si te mira, ¿entiendes lo que te digo? Yo me estoy mirando aquí, ¿ok? Pero la imagen que yo veo aquí adentro no me mira a mí, esa imagen. Entonces, ¿cómo yo puedo entender esto? ¿Cómo es que San Pablo dice que mirando en un espejo la gloria del Señor? Porque no está hablando de la imagen tuya, está hablando de la gloria del Señor. Y tú te ves en un espejo natural, por eso Santiago dice, el que se mira en un espejo natural y es un hombre natural, se mira y cuando se va, se olvida. Somos hijos de Dios y no sabemos lo que vamos a hacer porque somos un pueblo glorioso, vamos a ser un pueblo glorioso. Pero en esta capacidad que tenemos nosotros
no es una capacidad natural. Para poder participar de esto, nosotros tenemos que entender lo que, bueno, pues yo voy a seguir leyendo la otra parte, ¿verdad? Bueno, en la otra parte donde el 1 Corintios capítulo 4 me va a explicar bien qué cosa es lo que yo estoy hablando, o qué es lo que San Pablo está hablando ahí. ¿Okay? 1 Corintios capítulo 4, Romanos 8, no, 1 Corintios, Gálatas, Corintios, 2 Corintios capítulo 4, ok, vamos a ver, leemos aquí, ok. Por esto, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a los subterfugios vergonzosos, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a nosotros mismos ante toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó el pensamiento de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Dios, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es el conocimiento de su gloria, es la participación de su gloria. Y cuando participamos de esa gloria, pues nosotros estamos entonces, somos partícipes, participamos, estamos metidos en el rol de esa gloria. Por tanto, entonces, no importa qué grado de gloria. En el 3:18 decía que vamos de gloria en gloria, por la misma imagen, por el Espíritu del Señor. Más o menos así, ¿no? Se quiere decir que tal vez no sea mucho lo que veamos, o sea un poquito más después, pero eso va en aumento, y va en aumento y va en aumento hasta participar, ¿ves? Hasta que lo pueda llenar todo el Señor. Es algo que es parte de lo que es nuestra experiencia. Ven, si nosotros hacemos un dibujo y vemos, vamos a dibujar, nosotros tenemos aquí vacío, pero el vacío podemos ubicarlo en nosotros mismos, pero vamos a ubicarlo aquí en medio nuestro. Hay algo que tiene que llenarse, y lo que tiene que llenarse simplemente es la gloria del Señor, la gloria del Eterno, la gloria de Cristo. ¿Ve? Y simplemente participamos de esa gloria, no estamos participando simplemente de una persona, sino de toda la gloria de esa persona. O sea que es difícil de poder explicar qué es esa gloria, pero nos hace partícipes. Esa es la gloria de su eternidad. Y esto es algo que se puede vivir. Y se puede vivir, y no solamente eso, sino que por los profetas y por las cosas que el Espíritu Santo apunta, nosotros no podemos participar de eso si no hay una restauración de todas las cosas en nosotros. Entonces es inminente que debe haber una restauración, si no, imagínate. ¿Qué tenemos que restaurar? Bueno, pues todo lo que tiene que restaurarse, de acuerdo a esa gloria, más nada que eso. Que no vemos la gloria, no participamos. Entonces, realmente, pues, bueno, la palabra de yo soy, yo creo que es lo que más nos puede explicar esto. El Señor dijo que mi nombre es yo soy. Yo soy el que soy. O sea, fíjese, yo me miro en el espejo y yo digo, yo soy la imagen que está ahí. La imagen no me mira a mí, yo estoy mirando la imagen. ¿Okay? Ahora me quedo barbudo y vengo acá, yo soy barbudo. Me pelo completamente como mi hijo, ¿ves? Sin pelo en la cabeza, y cuando me mires soy Iván pero sin pelo. Simplemente la gloria reflejada aquí en el espejo es lo que me va a decir la gloria que tengo yo. Por eso, si nosotros participamos de esa gloria,
hasta donde podamos nosotros ver, participar, y podemos en los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento como Moisés, ¿ve? Y otros ejemplos que tenemos ahí, pues es todo lo que nosotros tenemos escrituralmente. Pero lo demás está reservado simplemente para cada uno de nosotros, cada uno de los hijos de Dios, en una forma muy personal. Porque la gloria es más que una persona. Cuando el Señor Jesucristo dijo, yo voy al Padre, es porque Él, el Hijo, es parte de esa gloria. Y es una persona como tú y como yo. Comió con los discípulos, le dijo a Tomás que le tocara su costado, participó de ellos, apareció 40, comió con los discípulos en Galilea, ahí, con el mar de Galilea, en la mañana que él dijo que tiraran la red, ¿ve? Estuvo con ellos, en fin, se apareció. ¿A cuántos nos apareció? Y en cualquier momento. Pero el orden que tiene él para venir es precisamente ese orden. Que haya un pueblo que pueda entrar completamente a participar de aquellos que participaron en el pasado y que fueron sus instrumentos, que estuvieron en el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. Yo les voy a contar a ustedes una historia que nosotros a veces no tenemos que saber todas las cosas para poder vivirlas, pero nosotros vivimos un poquito de estas cosas. Y cuando estábamos nosotros, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo y tuvimos aquellas experiencias, fuimos para Georgia, y había mucha gente, había gente, iglesias americanas, habían iglesias latinas, habían gente en particular, que lo que nuestro corazón lo que se tenía una efervescencia, un deseo, y estuvimos con un grupo de hermanos americanos que fueron, ellos no eran pentecostales, ellos eran bautistas, eran de cualquier otra denominación, pero el Señor les comenzó a envolverlo en la congregación completa. Y cuando les dijo que fueran a un retiro, y se fueron allá por allá por donde estaba Irancito y por allá por donde está Georgia, sí, por allá por el sur. Allá estaban, nos fuimos, habían varias congregaciones en distintos lugares de aquel parque del estado. Y estuvimos con aquel pastor, con aquel grupo de personas, no muy grande, pero una iglesia completa. Y ellos nos contaban las cosas los sueños, las visiones, y la efervescencia de todo. Pero estando nosotros en Georgia, con los hermanos que conocimos y todo, yo no sé quién se le ocurrió, pero lo primero que preguntábamos si era un pastor, si conocíamos a alguien, oye, está en el Espíritu. Yo no sé dónde salió, pero había una percepción, había una forma de que si la persona hablaba contigo, si se expresaba, que sabíamos estar en el Espíritu, para nosotros era como que, vaya, estaba en contacto con la emocionante de que es el estar en el Espíritu. No hay otra palabra que pueda decir, vaya, que pueda calificar esto. Y más sin embargo, yo estaba meditando los otros días y decía, ay caray, ¿de dónde sacamos nosotros eso? Porque yo la verdad que no lo inventé. Pero uno lo dijo, el otro lo dijo, y seguimos diciendo, y podíamos percibir si las personas que estábamos en contacto, ya sea una congregación o un grupo o una persona en particular, si eran parte de aquella emocionante aventura con el Espíritu de Dios. Bueno, acordándome de estas cosas, me recuerdo que un día, siempre teníamos los cultos en la noche, después venían la gente del trabajo y ya comíamos, entonces íbamos en los apartamentos que vivíamos allí, o si no teníamos en Life and Praise o en la iglesia bautista de allá de donde estaba Calleiro, era anciano. En las casas nos reunimos todos los días. Y me recuerdo que estaba un hombre pasando por allí, un carro mirando los apartamentos, y eran dos americanos. Entonces le preguntamos que estaban buscando algo, que le podemos ayudar. Y él nos dijo, no, estamos buscando un lugar que hay una reunión. Dice, pero bueno, nosotros tenemos una reunión esta noche, es que veníamos por el expressway. Y el Espíritu nos dijo que bajáramos aquí. Fíjese bien, el Espíritu nos dijo que bajáramos aquí en esta salida y que entráramos a una reunión que hay y hasta aquí nos ha dirigido el Espíritu. Dice, bueno, si quieren quedarse con nosotros, a decirnos así. Yo no sé quiénes eran, de dónde vinieron, quiénes eran, pero ellos estuvieron con nosotros
En un ambiente allí hubo palabras proféticas, era bien hermoso allí todo. Ellos terminó la reunión y se fueron. Ni siquiera, ni dejaron dirección ni nada. Ellos obedecieron y nosotros participamos de un todo. Entonces son cosas que realmente cuando pasó el tiempo y todo, uno se pone no es que fueran mejor que otras, que otra gente ni otras congregaciones, es que había algo que nos decía, eso es estar en el Espíritu. De cuando vemos que San Juan estaba en el día del Señor, estaba en el Espíritu, en el día del Señor, entonces tal vez de ahí alguien lo leyó y sin entenderlo, pero lo puso por práctica y así lo teníamos nosotros por práctica. En cuanto conocíamos a una persona, sabíamos si ese pastor, si esa persona o ese hermano en Cristo estaba en el Espíritu. Entonces lo que designaba esto, que era una persona que estaba en contacto con la gloria de Dios, con el Dios que se comunica con la persona, que habla, que participa. ¿Ve? Y esto fue una base muy buena y para poder entender en la práctica lo que es estar en el Espíritu. Estar en el Espíritu para Juan el Bautista, bueno, una palabra bonita ahí, pero yo me recuerdo que tenía muchos celos de Juan cuando era discípulo de Jesús, cuando estaban en los tiempos de la carne de Jesús, y el mismo Jesús dijo, bueno, si yo quiero que él quede, porque los discípulos decían que él no se iba a morir hasta que Jesús viniera. ¿Ve? En los comentarios. Y Jesús le dijo, bueno, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ustedes? ¿Eh? ¿A ti qué? Eso es un asunto mío. Entonces, la pista que nos da Juan es estar en el Espíritu, no es nada más que estar apercibido, estar en contacto de esa gloria. No es estar del velo hacia afuera, no es estar con... Moisés ponía el velo sobre su rostro porque no podía hacer partícipe a otros de esa gloria porque estaba prohibido por Dios. Él podía hacerlo, pero él funcionó con ese velo. Nosotros tenemos la gran oportunidad de estar en el Espíritu, estar en el Espíritu en el día del Señor, estar conscientes de que nosotros somos parte de ese día y que ese día está iluminando nuestro entendimiento. Participamos nosotros de todo y realmente tenemos el participar no de una dimensión visible, sino que algo más que se ve en el espejo o fuera del espejo. Este es el espejo que tenemos nosotros. Todo lo que está a nuestro alrededor. Capítulo 8 del libro de Romanos capítulo 8. 18 en adelante, 18 en adelante hasta el 26. Porque considero que las aflicciones del tiempo actual no son comparables a la gloria que ha de ser manifestada en nosotros. Porque toda la creación está confiada y expectante. Toda la creación está confiada, expectante, ¿no? Por la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a lo que es vano. Lo que es vacío. Por su propia voluntad. Entonces Dios hizo ese vacío, la creación. ¿Okay? Dice, sino por causa de que la sometió en la esperanza. Y la sometió en esperanza porque para eso lo sometió, para él revelarse, para mostrar esa gloria. De que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos. ¿Cuándo escribió eso San Pablo? Escribió como a los 60 y tantos años después de Cristo, del nacimiento de Cristo, hace 2000 años casi. Y San Pablo sabe estas cosas. San Pablo dice, yo sé dónde termina la luz termina en una corona de vida. Yo prosigo al blanco, al premio supremo de llamamiento. La luz salió en ese vacío y ha traído un hombre. La vez pasada les di el dibujo donde los gente de la Cábala, en lo que es la tradición verbal, bueno, ya no es verbal porque ya lo escriben, ¿no? Pero en el tiempo aquel pasado que no había, pues ellos transmitían todo el espíritu a través
contar a una generación, a otra generación, cosas, verdades que realmente tenían que ser protegidas. Y eran tan secretas y eran tan ricas que simplemente los iniciados o las personas que tenían la designado por Dios para que esto ocurriera. Cuando eso se perdió, entonces comenzó entonces el pueblo de Israel a tener todos los problemas, y fue cuando los judíos fueron expulsados a los 70 años, que mejor dicho, fueron llevados al exilio, y entonces Dios después los regresó para seguir su plan en adelante, y allá entonces quedó Daniel. Daniel murió, los seguidores de Daniel estuvieron hasta que entonces vino el día donde ellos vieron que había nacido la estrella, un rey de los judíos había nacido, y regresaron entonces. 500 años esperaron. Nosotros hemos esperado, nosotros no, porque yo no he vivido tanto, pero el cristianismo ha tenido que esperar 2000 años, 2 días, y ahora nos ha tocado vivir esto. Descubrir que estamos en este tiempo es algo maravilloso. ¿Cuántos y cuántos y cuántas personas no saben que estamos en este tiempo? Bueno, ahora tenemos una cosa. Yo no estaba el día en 1999 a las 6 de la tarde, yo no estaba allá en Jerusalén. Yo no sé si se vio lo que es al león, y no sé si se vio Ariel, y no sé si se vio, porque no sé si estaba nublado. Pero yo sí te digo una cosa. Yo creo que es difícil con la luz que hay aquí, que yo pueda ahora coger la palabra escrita y ver entonces las señales que tienes aquí de Apocalipsis y ver si hay una mujer en estado dando a luz. Ahora tengo una percepción diferente, porque aunque no haya nubes o no se vea por la luz, yo sé que lo que está ahí escrito, el Espíritu lo está mostrando en su verdadera dimensión. Ya no vemos, aunque veamos por espejo un poquito oscuro, ya se vislumbra, el día está amaneciendo, y las cosas se ven mejor. Si es tiempo de mucha oscuridad, pues vamos a ver las señales. Pero cuando va amaneciendo, en otras palabras, yo no necesito la señal. Yo necesito ver por supuesto, si ustedes quieren un estudio muy interesante, Billinger, 1830. Billinger habla de todo lo que es zodiaco, todo lo que es el mensaje de las estrellas, del reino de Jesucristo, su reino y su gloria, su padecimiento y su gloria. Todo eso va a ocurrir por el tiempo medido por los astros. Pero ahora nosotros solamente tenemos el Hubble, el telescopio ese, y tenemos otras vistas de afuera, y podemos saber mucho, pero los científicos no están buscando las señales de aquí. Pero nosotros tenemos aquí en nuestro corazón el poder ver esas señales. Y podemos ver en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria, podemos ver la gloria que Dios quiera mostrar y que nosotros participemos de ella. ¿Cómo? Detrás del velo. El velo fue abierto, el Señor ha dicho que lo ha abierto para que nosotros participemos de esto. El programa de Dios, Apocalipsis, está escrito ahí. Termina Romanos, pues, ¿llegaste a qué número? ¿Al 22? Al 21 terminé. 22. Porque sabemos que todas las criaturas gimen y sufren dolores de parto hasta hoy. Y no la criatura, la creación, es igual. Sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos y aguardamos la adopción para la redención de nuestros cuerpos. Ajá, la redención de nuestros cuerpos, ¿ya ven? Porque por la esperanza vivimos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque si la vemos, ¿para qué la esperamos? Pero si esperamos lo que no se ve, lo esperamos con paciencia. Ese es el 25. 25. ¿Hasta dónde? Sí, está el 26. Así también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, porque ¿cómo orar como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo ora por nosotros con gemidos inefables. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, que ora por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos que los que aman a Dios, Él los ayuda en todo para bien, a los que designó anticipadamente para que fueran llamados.
Amén. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, para la parte más importante de todo lo que hemos hablado, ¿hay alguna pregunta o alguna cosa que aclarar? Es que voy a tratar de no irme por otro, sino pues necesitamos entonces un poquito de tiempo para poder desarrollarlo. ¿Ok? Bueno, les doy entonces varios versículos para que busquen. Aquí tengo muchas notas. Me vuelvo loco con las muchas notas acá. Pero todo lo voy a dibujar, se los prometo, lo voy a dibujar. En la clase del seminario vamos a tener bien los dibujos para que puedan tenerlos. El trabajo va a ser, usted mismo va a hacer su libro, usted mismo va a hacer su propia apreciación, tus propios comentarios, y ese va a ser el trabajo de clase. Si no lo puedes hacer así, lo grabas o me lo cuentas en 4 palabras, 4 letras, pero de alguna forma ves lo que más te haya afectado de toda esa serie de cosas. Bien, entonces tengo ahí el Salmo 19, apúntenlo ahí de 2 a 4. Está hablando de la venida de Jesús. Apocalipsis 12. Ponemos entonces, bueno, el Daniel, tienes entonces Daniel 5, Daniel 6, Daniel 5:11. Bueno, vamos a dejarlo como ejemplo para entonces terminarlo. Vamos a ver Daniel para confirmar que de esto que está hablando es un espíritu diferente. Nosotros tenemos un espíritu diferente. Daniel 5:11, si es posible leerlo para que... ¿Puede? Se te perdió. Bueno, está hablando de Daniel, yo les digo lo que es. Daniel es una persona que... Hay un varón en tu reino en quien hay espíritu de los dioses santos, y en tiempos de tu padre se encontró en él iluminación, entendimiento y gran sabiduría, semejante a la sabiduría. Ese es en tiempo de Belsasar. ¿Se recuerdan que Nabucodonosor es el papá de Belsasar? Y después entonces Belsasar hizo todo lo malo, y entonces entró Ciro, y entonces Daniel funcionó en los 3 reinos, de Nabucodonosor, de Belsasar y del reino de Ciro. El de Ciro fue donde él fue metido por los 120 sátrapas o principales, los jueces, que le hicieron la coartada y lo hicieron aquel que firmara el rey, que tenía que por un mes adorarlo a él y toda esa serie de cosas. Y entonces fue una trampa que le hicieron y terminó en eso de los leones, ¿no? La fosa de los leones. Y después entonces los restos de aquellos 119 pues los mataron ahí en los leones. Bueno, ese fue Darío. Darío es el rey de Media y Persia. Me quedan unas leyes diferentes. Entonces Daniel 6.3, ese es Daniel 5.11, ¿verdad? Donde dice que era un espíritu, ¿qué? Sí, diferente. Se encontró en él iluminación, entendimiento y gran sabiduría. Y gran sabiduría. Semejante a la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, lo designó jefe de los hechiceros, de los encantadores, de los magos, jefe de todo lo que fue espiritual. Okay. Y Daniel 6.3. 6.3. Pero Daniel se destacaba de entre todos ellos debido al extraordinario espíritu que estaba en él. Así que el rey pensó en constituirlo en autoridad sobre todo su reino. Es un hombre diferente. Bueno, pues nosotros pues en Cristo Jesús somos justos, hechos perfectos, y para vivir lo que ya somos nosotros, perfectos hijos de Dios, gloriosos, justos, solamente lo que tenemos que hacer es participar de lo que es el lugar santísimo. El lugar santísimo en Moisés estaba por eso se quita las sandalias de tus pies, estás en el lugar santísimo. El reino de los cielos se ha acercado. Juan decía, no soy digno de llevar las sandalias de Jesús. El Señor vino a poner sus pies sobre la tierra.
Nosotros venimos a poner nuestros pies sobre la tierra porque nosotros lo ponemos en su espíritu, en su gloria. Participamos de su eternidad y participamos de todo el programa de Dios donde Él está llenando todo. Donde el hombre que Él diseñó, que vimos su cabeza hace 2000 años atrás, a Jesucristo, a Jesús, y ahora entonces el Señor está sacando su cuerpo. El mundo va a creer y el mundo leímos nosotros lo que está escrito ahí, ¿ve? Y sabemos que el mundo sí va a creer y que los reinos del mundo van a hacer todo y que regirá el Señor con vara de hierro a las naciones, pues eso nadie lo puede quitar de ahí. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, ahora sabemos por dónde nos lleva el Señor y sabemos cuál es la pérdida que vamos a tener, pero no hay ganancia, no hay pérdida en él, al contrario. ¿Okay? Padre, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por estas meditaciones y estas cosas que nos ponemos, Señor, en tu espíritu para que tú, Señor, las reveles y añadas según tus propósitos a todo aquel que pueda escuchar. En tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre.